Hola niños, ¿cómo están? Espero estén todos muy bien en sus casas, que estén en familia y que estén pasando un buen día de reposo. Hoy vamos a iniciar la clase primeramente con una oración, la voy a ofrecer yo, pero ustedes tienen que estar muy reverentes en sus casas, con los ojitos cerrados y escuchando atentamente, ¿ya? Vamos a empezar. Padre Celestial, te doy gracias por este día más de vida, te doy gracias por poder tener esta clase de la primaria. Te pedimos que muchos niños la puedan ver, que puedan participar de ella, que puedan tener atención, que puedan aprender más sobre tu evangelio. Y estas cosas te las dejamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Ya, entonces, esta semana del 29 de junio al 5 de julio, que es hoy día, nos correspondía leer Alma del capítulo 23 al capítulo 29. Recuerden que ustedes todas las semanas deben leer los capítulos que corresponden con su familia. Para iniciar la clase vamos a tener el tiempo de música. Todos vamos a tratar de cantar la canción en sus casas. Los que sepan leer van siguiendo la letra. Los que no sepan leer, igual muy atentos a la letra y así nos vamos a ir aprendiendo nuevas canciones. La canción de hoy se llama Escojamos lo correcto. Ya, espero que muchos puedan cantarla. Al tomar decisiones correctas, tú serás para siempre feliz. Cuando enseña Jesús yo lo aprendo, así es como se debe vivir. Escojamos lo correcto, debo al Señor servir. Es por el evangelio que aprendo a orar, tener fe y a ser fiel. Y yo sé que si soy obediente, muy feliz para siempre seré. Escojamos lo correcto, debo al Señor seguir. Muy bien, niños. Ya. Como les decía, tendríamos que haber leído Alma del capítulo 23 al 29, ¿ya? Dice, soy bendecido cuando cumplo mis promesas. El pueblo de Anti-Nefileí se convirtió al evangelio porque ellos eran lamanitas, ¿se acuerdan? Ellos eran lamanitas que les gustaba la guerra, les gustaba matar a las personas, pero ellos conocieron la verdad y se convirtieron al evangelio. Cuando ellos se convirtieron al evangelio, ellos realizaron promesas. Una de sus promesas fue que no iban a matar nunca más a personas, no iban a ir nunca más a la guerra ni iban a pelear con sus armas. Y algo como simbólico que ellos hicieron fue en hacer un hoyo en la tierra y enterrar todas sus armas de guerra. Ahí ellos enterraron sus armas muy en lo profundo de la tierra para no poder volver a sacarlas. El pueblo de Anti-Nefileí enterró sus armas para no volver a la guerra y para no volver a matar a nadie más, porque ellos ya se habían arrepentido de todos esos pecados. Ellos ya se habían arrepentido y habían recibido el perdón. Entonces ellos no querían volver a pasar por todo de nuevo. Y como ellos ya conocían la verdad, el pecado iba a ser mucho peor, ¿verdad? Ellos ya conocían que matar a la gente era un pecado.
Y si ellos lo hacían de nuevo, tenían temor a que no volvieran a ser perdonados. Tenían temor a pasar por ese proceso de nuevo y a manchar de nuevo sus espadas con sangre, ¿verdad? Entonces, ellos hicieron la promesa de que nunca más iban a matar a nadie y que iban a ser fieles. ¿Por qué es importante que cumplamos nuestras promesas? ¿Por qué creen ustedes que es importante que cada uno de nosotros cumpla las promesas que hace? ¿Qué creen ustedes? Respóndanlo de todas formas, aunque yo no lo esté escuchando. Respóndaselo a la mamá o al papá o al que esté cerca. Ya. Es importante que cumplamos nuestras promesas porque una promesa es algo que nosotros acordamos cumplir. Nosotros es un acuerdo que nosotros hacemos de que vamos a cumplir algo, ¿verdad? Y si uno acuerda cumplir algo, es necesario que sí se haga. ¿Por qué? Vamos a ver que una promesa es igual a un convenio, ¿ya? Entonces, un convenio es un acuerdo sagrado entre Dios y las personas. Puede ser entre una persona o un grupo de personas. Dios pone condiciones específicas y promete bendecirnos si cumplimos esas bendiciones. Somos felices si cumplimos nuestras promesas. ¿Qué convenio ustedes han hecho con Dios? ¿Qué convenio pueden haber hecho con Dios o pueden estar próximos a hacerlo, cerquita de hacer un convenio? ¿Qué se les ocurre? Ya miren, un convenio que muchos lo han hecho, lo hemos hecho y otros ya les falta poquito, es el convenio del bautismo. El bautismo es un convenio, ¿ya? Cuando nosotros nos bautizamos, hacemos un acuerdo entre Dios y nosotros. Nosotros le prometimos a Dios ser miembros de su iglesia y cumplir con los mandamientos, cumplir con ir a la capilla, cumplir con participar de la Santa Cena, leer sus escrituras, orar. Le prometemos ser fieles discípulos de Jesucristo. Le prometemos llevar siempre el nombre en alto de su iglesia. También le prometemos ser buenas personas, realizar servicio. Le hacemos muchas promesas. Y así como nosotros le hacemos muchas promesas a Él también nos dice, si nosotros cumplimos todas esas promesas, Él nos va a bendecir grandemente en nuestras vidas. Nos va a bendecir con salud, nos va a bendecir con alimento, con un hogar, con una familia, nos va a bendecir con que nos vaya bien en nuestra vida escolar, en nuestra vida cuando ya seamos más grandes. Nos promete muchas bendiciones, ¿ya? Y por eso es tan importante que nosotros cumplamos ese convenio, esa promesa que nosotros hacemos, porque así vamos a ser felices. Igual como esa carita que ustedes ven aquí en la pantalla, que está muy feliz. Nuestro Padre Celestial va a estar feliz y nosotros también vamos a estar felices. Ya. Esta es una actividad que ustedes van a realizar cuando se acabe la clase, ¿ya? Al igual como el pueblo de Anti-Nefileí enterró sus armas en lo profundo de la tierra, nosotros vamos a hacer un dibujo
o vamos a imprimir, como ustedes deseen o como le acomode, armas parecidas a las que tenía este pueblo, la manita. Ya espadas, pueden ser flechas, pueden ser arcos, lo que ustedes quieran. Los van a imprimir, los van a dibujar o los van a pintar, recortar. Le van a quedar muy bonitos y luego de eso van a escribir en las armas que hicieron algo que ustedes deseen cambiar de sus vidas, deseen mejorar. ¿Se acuerdan que este pueblo enterró las armas porque nunca más iba a matar a la gente, nunca más se iba a ir a guerra con las personas, con ninguno de los pueblos? Esa era su promesa al enterrar estas armas. Ustedes van a escribir en estas armas algo que deseen cambiar y que los ayude a ser mejores niños, mejores hermanos, mejores hijos, a ser mejores discípulos de Jesucristo. ¿Ya? Algunas de las ideas que les puedo dar podría ser, ¿cómo pueden ser, por ejemplo, mejores amigos? Pueden compartir el evangelio con los amigos. ¿Cómo pueden ser mejores hijos? Van a escribir su promesa para ser mejores hijos. O algo que quieren cambiar, por ejemplo. Si yo soy desobediente, ¿qué voy a escribir en la espada? Dejar de ser desobediente, ¿ya? O dejar de ser desordenado. Si yo quiero ser mejor discípulo de Cristo, voy a escribir no olvidarme de hacer la oración en la noche, ¿ya? Van a escribir algo que ustedes deseen mejorar en sus vidas o que deseen hacer, prometer hacer algo. Esto lo van a hacer cuando la clase haya terminado y luego de eso van a guardarla simulando que la enterraron, ¿ya? Durante la semana van a trabajar en lo que escribieron. Pasada la semana van a ir a ver su espada o su flecha o lo que hayan dibujado y van a ver el cambio que han tenido, si es que trabajaron en ello, ¿ya? Debido a que el Padre Celestial es misericordioso, podemos arrepentirnos y cambiar. El pueblo de la manita era muy malo. Al pueblo le gustaba matar, era flojo, no trabajaba. Y a pesar de todas esas cosas malas que tenía el pueblo, gracias a la misericordia del Padre Celestial, ellos se arrepintieron. Luego ellos cambiaron, se arrepintieron y ellos pudieron recibir el perdón. ¿Ya? Y ellos cambiaron para siempre. Tuvieron un cambio muy drástico. Cambiaron mucho. Cambiaron de ser muy malos a ser muy buenos. Entonces, los lamanitas antes eran muy malos y después fueron muy buenos. Pero, ¿qué cualidades tenían antes y después de recibir el Evangelio? Eso lo vamos a ver ahora leyendo unas escrituras, ¿ya? Ustedes tienen que seguir la lectura muy atentos porque después vamos a hacer la lista de cómo eran antes y cómo después. Vamos a partir con una escritura que nos enseña cómo eran antes los lamanitas, ¿ya? Es Alma 17, 14, 15. Y ciertamente era grande, porque habían emprendido la predicación de la palabra de Dios a un pueblo salvaje, empedernido y feroz, un pueblo que se deleitaba en asesinar a los nefitas y en robarles y despojarlos y tenían el corazón puesto en las riquezas,
o sea, en el oro y la plata y las piedras preciosas. Sí, además procuraban posesionarse de estas cosas, asesinando y despojando, para no tener que trabajar por ellas con sus propias manos. De modo que eran un pueblo muy indolente. Muchos de ellos adoraban ídolos y la maldición de Dios había caído sobre ellos a causa de las tradiciones de sus padres. Sin embargo, las promesas del Señor se extendían a ellos mediante las condiciones del arrepentimiento. Entonces, antes, esta escritura nos habla cómo eran antes de recibir el Evangelio en las manitas. ¿Qué es lo primero que podemos poner de cómo eran antes? Vamos a ver. Era un pueblo salvaje, empedernido y feroz. Les importaba solo el oro, la plata y las riquezas. Ya era un pueblo interesado en las riquezas y las cosas materiales. ¿Qué más se puede decir de cómo eran antes las lamanitas? Gozaban en asesinar a los nefitas para quedarse con todas sus riquezas fácilmente. No les gustaba trabajar, ¿ya? O sea que a ellos les gustaban las riquezas, pero les gustaba tenerlas robando, porque eran muy flojos y no trabajaban por ellas. Pueblo dejado y flojo, no se ganaban por ellos mismos las cosas, como les decía. Ellos no trabajaban para tener su riqueza, sino que ellos las robaban y mataban por ellas. Mataban a las demás personas para quedarse con su oro y su plata. Adoraban ídolos y llevaban consigo la maldición de sus padres. ¿Ya? Ahora, seguimos con otra escritura que también nos añade algunas cosas de cómo eran antes los lamanitas de recibir el Evangelio. Alma 26, versículos 23 y 24. ¿No os acordáis, hermanos míos, que dijimos a nuestros hermanos en la tierra de Zarahemla, que subíamos a la tierra de Nefi para predicar a nuestros hermanos los lamanitas y que se burlaron de nosotros? Pues nos dijeron, ¿suponéis que podéis traer a los lamanitas al conocimiento de la verdad? ¿Suponéis que podéis convencer a los lamanitas de la incorrección de las tradiciones de sus padres cuando son un pueblo tan obstinado, cuyo corazón se deleita en el derramamiento de sangre, cuyos días los han pasado en la más vil iniquidad, cuyas sendas han sido las sendas del transgresor desde el principio? Recordaréis, hermanos míos, que así se expresaron. ¿Qué podemos añadir a cómo eran los lamanitas antes? Vamos a ver. Se deleitaban en el derramamiento de sangre, ¿ya? Ellos gozaban con derramar la sangre ajena. Les gustaba de alguna forma matar a las demás personas. Eran inicuos. Eso quiere decir que eran malvados e injustos, ¿ya? Ellos vivían en iniquidad. Todas estas cosas, ellos lo hacían antes de conocer el Evangelio. Y si nos ponemos a analizar, eran muy malos, ¿cierto? Porque mataban, iban a guerras, no trabajaban, eran flojos, les importaban mucho las riquezas y las obtenían robándolas. Tenían ídolos, ¿cierto? Y gozaban en matar a los demás. Luego, los lamanitas creyeron en el Evangelio y tuvieron un cambio muy grande. Entonces vamos a ver cómo eran después de conocer el Evangelio. En Alma 26, 31 y 34 nos dice, He aquí,
Ahora podemos extender la vista y ver los frutos de nuestra labor. ¿Y son pocos? Os digo que no, son muchos. Sí, y podemos testificar de su sinceridad por motivo de su amor por sus hermanos y por nosotros también. Porque aquí prefieren sacrificar sus vidas antes de arrebatar la vida a su enemigo, y han enterrado sus armas de guerra profundamente en la tierra a causa de su amor por sus hermanos. Y he aquí, ahora os pregunto, ¿ha habido amor tan grande en toda la tierra? He aquí os digo que no, no lo ha habido, ni aun entre los nefitas. Porque aquí ellos tomarían las armas contra sus hermanos, no se dejarían matar. Pero he aquí cuántos de estos han sacrificado sus vidas, y sabemos que han ido a su Dios por causa de su amor y por su odio al pecado. Entonces esta escritura nos habla de cómo son los lamanitas después de recibir el Evangelio, después de que conocieron toda la verdad de las cosas. Entonces vamos a ver lo primero. Después fueron un pueblo de amor. Ellos tenían tanto amor, amaban tanto a cada uno de sus hermanos, que no se atrevían a matarlos, ni siquiera mataban cuando eran sus enemigos, ¿ya? Ellos prometieron nunca más volver a asesinar, ni siquiera a los que eran sus enemigos y los querían matar. A nadie le iban a hacer daño, porque ellos tenían mucho amor y clamaban al Señor que también los ayudara. ¿Qué más se puede decir de después de los lamanitas después de que recibieron el Evangelio? Odian el pecado. Ellos ya conocían qué cosas eran buenas y qué cosas eran pecados. Y ellos odiaban el pecado. Ya no permitían que el pecado entrara en sus vidas. No entran en guerra con ninguna persona. Ya ellos no iban a estar en guerra con ningún pueblo, ni siquiera cuando el pueblo los quisiera matar. Ahora, esta otra escritura también nos habla de cómo era el pueblo de la manita después de conocer el Evangelio. Y con esto podemos completar la lista, ¿ya? Dice, y se hallaban entre el pueblo de Nefi, y también eran contados entre el pueblo que era de la iglesia de Dios, y se distinguían por su celo para con Dios, y también para con los hombres, pues eran completamente honrados y rectos en todas las cosas, y eran firmes en la fe de Cristo, aún hasta el fin. Y miraban con el mayor horror el derramar la sangre de sus hermanos, y nunca se les pudo inducir a tomar las armas contra sus hermanos, y no se veían la muerte con ningún grado de terror, a causa de su esperanza y conceptos de Cristo y la resurrección. Por tanto, para ellos la muerte era consumida por la victoria de Cristo sobre ella. Por consiguiente, padecían la muerte más terrible y afrentosa que sus hermanos pudieran infligirles, antes que tomar la espada o la cimitarra para herirlos. De modo que eran un pueblo celoso y amado, un pueblo altamente favorecido del Señor. ¿Qué más podemos agregar a la lista? Eran honrados y rectos en todas las cosas. Los lamanitas, después de recibir el Evangelio, se convirtieron en un pueblo honrado y rectos en todas las cosas que pudieran existir. Ya ellos eran justos, eran obedientes, eran firmes en la fe de Cristo. Ellos creían y tenían mucha fe. Ellos pedían a Dios constantemente y también le realizaban promesas.
no le temían a la muerte, ¿ya? Gracias a que ellos conocían la verdad y creían en la resurrección, no temían a ser muertos, ¿ya? No temían a morirse porque ellos ya se habían arrepentido y habían recibido el perdón. Entonces ellos sabían quiénes podían ser salvos y quiénes no podían ser salvos. Así que ellos no le tenían temor a la muerte. Preferían morir antes de matar a sus hermanos. Como lo hablábamos, ellos no iban a tener contiendas con sus hermanos, no iban a pelear, no iban a matar, no iban a estar en guerra con nadie. Ellos preferían morir ellos antes de ponerse a pelear con sus hermanos, fueran lamanitas o fueran de cualquier pueblo que los quisiera herir, ellos preferían morir antes de pelear con ellos. Ahora, si ustedes se fijan, los lamanitas antes eran muy malos y después fueron muy buenos. ¿Cómo los lamanitas pudieron cambiar completamente? ¿Verdad? Porque fue un cambio muy grande el que ellos tuvieron. Fue un cambio extraordinario, ¿cierto? Entonces, en Alma 24, del 7 al 10, no lo vamos a leer, aquí está escrito, por si ustedes quieren leerlo y analizarlo, ¿ya? Pero en esta escritura nos enseña cómo los lamanitas lograron cambiar tanto. Y saben ustedes que fue gracias a Amón y sus hermanos del pueblo nefita que siguieron las impresiones del Espíritu, siguieron lo que se les había mandado y ellos fueron a predicarles el Evangelio, fueron a predicar la verdad al pueblo lamanita. Aún así, cuando sus mismos hermanos nefitas les decían que no fueran porque era un pueblo muy malo, un pueblo que les gustaba la guerra, que los iban a matar, que no los iban a escuchar, que no iban a tener buenos resultados. Ellos, Amón y sus hermanos, fueron obedientes y gracias a la compañía del Espíritu y a que tenían mucha fe, fueron a predicar el Evangelio a los lamanitas, ¿ya? Los lamanitas escucharon la verdad de las cosas, escucharon lo que ellos les predicaron. Y los lamanitas, gran parte de los lamanitas, se convirtió al Evangelio. Creyeron en las palabras, se dieron cuenta de todos los pecados que ellos habían cometido, se sintieron mal, se sintieron muy mal por toda la gente que ellos habían matado, por irse a tanta guerra, por haber matado a muchas personas, por haber robado, se sintieron mal de todos los pecados que ellos habían cometido porque ellos se habían dado cuenta que esas cosas eran pecados y eran malas. Entonces, los lamanitas, gracias a que los nefitas les fueron a predicar, se convirtieron al Evangelio. Y ellos llegaron a ser un pueblo con mucho amor. Ellos, después que se arrepintieron, recibieron el perdón. Ellos eran un pueblo muy bueno, ¿verdad? Que tenía mucho amor, no iban a cometer, no iban a matar a nadie, no se iban a ir a guerra, ¿verdad? Llegaron a ser un pueblo muy bendecido. Yo puedo ser un gran misionero como Amón. Amón y sus hermanos fueron a predicar el Evangelio. Fueron al pueblo de Lamanita, que era un pueblo difícil, ¿verdad? Un pueblo al que todos le temían. Y ellos fueron obedientes y fueron a predicar el Evangelio. Todos nosotros podemos ser como Amón, ¿verdad? Podemos ser valientes, podemos ser fieles, podemos ser buenos discípulos de Jesucristo y podemos predicar el Evangelio con todas las personas.
¿por qué es importante que nosotros prediquemos el Evangelio? ¿Por qué creen ustedes que es importante que nosotros hablemos de lo feliz que somos siendo parte de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días? Es importante, ¿verdad? Porque así como nosotros somos felices, al predicar el Evangelio, al enseñar la verdad, nosotros podemos hacer que las otras personas también sean felices al venir a Jesucristo. Nosotros al compartir nuestra felicidad, nuestro gozo que sentimos, las demás personas también tienen la posibilidad de sentirlo con nosotros. También pueden conocer la verdad y tienen una oportunidad para arrepentirse y para volverse a Cristo, para convertirse en miembros de su iglesia. Entonces yo los dejo invitados, niños, a que cada uno de ustedes sea valiente, tenga las ganas y sea fiel en compartir el Evangelio con todas las personas. Puede ser con su familia, con sus amigos, con sus vecinos. Lo importante es que nuestro gozo lo podamos compartir con las demás personas y que ese gozo también traiga a las demás personas a la iglesia verdadera. Yo sé que esta es la iglesia verdadera, niños, que cada uno de ustedes puede ser un gran misionero, no solamente cuando sean grandes, sino que ahora, en estos momentos, con sus amigos, con sus papás, con su familia, ¿verdad? Con sus vecinos, todos podemos compartir el Evangelio. Sé que esta es la iglesia verdadera y que todas las enseñanzas, todas las clases que nosotros estudiamos son verdaderas. Y esto lo dejo en el nombre de Jesucristo. Amén. Recuerden, niños, que tienen que hacer la tarea de las armas, ¿ya? Espero puedan estudiar la clase de la siguiente semana para que todos podamos estar con la lectura lista para la siguiente clase de video, ¿ya? Ahora vamos a terminar con la última oración, así que muy reverentes. Padre Celestial, te damos gracias por esta clase que pudimos tener con los niños. Te damos gracias por todas las bendiciones que nos da a diario. Te damos gracias por este día de reposo. Te pedimos que podamos tener un buen día, que podamos hacer actividades acordes a lo que tú nos pides. Te pedimos que muchos niños puedan ver esta clase y que también puedan estudiar la siguiente clase que corresponde. Te pedimos que tu espíritu nos acompañe siempre y esta cosa te la dejamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, niños, espero estén todos muy bien y recuerden ver la siguiente clase este próximo domingo. Chao.